Mónica, cuando quieras. Muy bien, pues muchísimas gracias, Fernando, por esta invitación y este gran impulso a la evaluación de políticas públicas de Besaldi y también a la reflexión, ¿no? Que podamos tener estos espacios de reflexión. Es un placer también compartir el escenario con vosotros y en concreto pues después de estas inspiradoras reflexiones de Joan Subirats. Yo quería compartir algunas reflexiones, ya veréis que hay pinceladas en la línea de las cuestiones que ponía Joan sobre la mesa, pero os quería también empezar un poco por contar un poco mi trayectoria, ya sé que es un poco contaros qué hay de mi libro, pero creo que está más que justificado en esta reflexión porque muchas de las reflexiones vienen nutridas por mi peculiar trayectoria. Yo vengo del ámbito científico, yo estudié el doctorado de Economía en el MIT, en una de las que son la cuna de la evaluación de impacto experimental, con Esther Duflo y Abhijit Banerjee como codirectores de tesis. Y he pasado pues, por todas las sombras de Grey, ¿no? Por todas las sombras, hasta mi rol a día de hoy como consejera de Derechos Sociales en la Generalitat de Cataluña, que soy consumidora de evaluación, ¿no? Yo hoy cada día me siento y digo, ¿dónde está esta evidencia de lo que tengo que hacer, esta recomendación, esto hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y entre medias pues, he pasado, como os decía, pues, por todas las fases, ¿no? Primero por un acercamiento hacia una investigación más aplicada, después colaborar como asesora externa con el Ministerio de Inclusión cuando estaba de ministro José Luis Escrivá, liderando un equipo científico de asesoramiento para impulsar todo un ecosistema de evaluación de impacto y de experimentos aleatorios, que al final de la intervención haré una pequeña reflexión al respecto, hasta pues, liderar una unidad, la Secretaría General de Inclusión en el Ministerio de Inclusión, ya cuando pasé, digamos, de la parte científica a la política pública, una Secretaría General de Inclusión muy centrada en el análisis, ¿no? en la cual pues, pude liderar un equipo de funcionarios muy especializados con mucho potencial de análisis, que está cercano a lo que podíamos pensar que podía hacer una evaluación, y hasta pues, mi rol actual, que como os decía, pues, seguramente es de 100% de consumidora de estas evaluaciones. Y en todo este periplo, pues creo que la principal conclusión que saco, y por ir un poquito al final, es que la evaluación es tremendamente importante, tremendamente necesaria, la necesitamos más que nunca. ¿Por qué? Porque tenemos unos retos sociales inmensos, un reto de transformación de la administración enorme, y la evaluación puede ser una herramienta fundamental en este proceso de transformación de la administración. Pero, aquí viene el pero, tenemos que asegurarnos que la evaluación sea esta verdadera herramienta de transformación de la administración, de hacer que las políticas públicas sean mejores. Y desde mi punto de vista, solo tiene sentido la evaluación si la podemos pues, transformar en esta herramienta de transformación muy potente. Y aquí está pues, la gran pregunta: ¿cómo hacemos que la evaluación sirva para transformar, sirva para impulsar y tener administraciones pues, bien diseñadas para pues, realmente ser efectivos en enfrentarnos a estos grandes retos de la sociedad, desde el punto de vista del cambio climático, el reto demográfico, el crecimiento de la población, la creciente desigualdad económica, etcétera, etcétera? Como bien apuntaba Joan Subirats, España y las comunidades autónomas ha habido un progreso en términos de evaluación, que muchas veces ha venido por un impulso y un mandato europeo, pero que nos ha dejado instituciones que a día de hoy ya tienen pues, un músculo, una masa crítica, y no podemos decir que en España, pues, en el contexto de España, no haya evaluación. Creo que se hace una evaluación de políticas públicas pues, rigurosa, con sus luces y sus sombras, pero realmente tenemos un ecosistema. En Cataluña, con la creación de Ivalua en 2008, fuimos pioneros en impulsar estos órganos desde el Gobierno para impulsar estas evaluaciones de políticas públicas. Lleva funcionando pues, casi 20 años, en el cual se han hecho más de 50 evaluaciones, tiene un equipo de unas 20 personas que realizan estas evaluaciones, y que pues, ha habido muchas evaluaciones en el ámbito social, de la cual pues, yo soy consumidora. También tenemos, por supuesto, la aparición de la AIREF como
como una entidad con un poder de transformación muy importante, también con un mandato y una capacidad de tener datos administrativos que no habían estado a disposición de la evaluación hasta el momento de configuración de la IREF, y que bueno, vemos que está dando sus frutos y su evolución, si bien es verdad que todavía, desde mi punto de vista, está en una trayectoria incipiente de ver hacia dónde, qué hacemos con todas estas evaluaciones que produce la IREF y cómo podemos perfeccionar para que sean una verdadera herramienta de transformación. En general, yo creo que hay un gran consenso en que la evaluación de las políticas públicas es relevante, es importante y se tiene que seguir haciendo, pero creo que tenemos que estar muy atentos para asegurarnos que la evaluación es una verdadera herramienta de transformación, porque si no, creo que este consenso puede ser frágil. Si la evaluación no nos permite ser esta fuerza transformadora, hay riesgos de que surjan voces críticas, ¿no?, entre funcionarios que vean más la parte del arma asesina, más la ciudadanía que empieza a cuestionar el coste de estas evaluaciones. Y la parte del coste, desde mi punto de vista, no es nada trivial. Están los costes directos, ¿no?, de tener estructuras con personal contratado para hacer estas evaluaciones, pero también los costes indirectos de recogida de información. Por ejemplo, uno de los ámbitos donde, y aquí me pongo un poco más a hacer abogada del diablo, de ver la parte negativa o los peligros de la evaluación, porque creo que es importante ser conscientes para ver cómo los podemos limitar y reforzar, digamos, la parte positiva. Pero uno de los ámbitos de riesgo es fomentar la cultura de los datos sin tener unas infraestructuras digitales sólidas y fuertes. Entonces, desde mi punto de vista, la transformación digital idealmente iría un poquito más adelantada del imperativo de la recogida de datos. ¿Por qué digo esto? Pues porque si no, si ponemos una cultura de la evaluación en la cual todo el mundo tiene que recoger indicadores, que quiere decir que hay funcionarios que van buscando este Excel aquí, este Excel allá, luego este otro papel aquí y lo tengo que poner en este otro Excel, y luego todo esto va a un informe con 300 indicadores y este informe va a un cajón, pues que es un poco lo que apuntaba Joan en su intervención. ¿Qué hemos conseguido? Pues parece que evaluamos, parece que recogemos datos, pero no están siendo útiles para esa transformación de la política pública y esa transformación de la administración. Entonces, esto creo que es importante que seamos conscientes de ello. Está la parte de la transformación digital, pero también está la parte de la filosofía de la evaluación. La evaluación, si existe, tiene que ser porque nos ayuda a transformar las políticas públicas. Si no, es casi mejor que no la hagamos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, volviendo a esto, pues creo que la evaluación tiene el riesgo de no tener un impacto, ¿no?, en las políticas públicas, en esta transformación, por estas cuestiones que os comentaba. Relacionado con esto, también hay una frase que a mí me gusta mucho también recordar, una frase de Alan Blinder, un economista de Princeton, que hablando del papel de la economía y de los expertos en economía en las políticas públicas, decía que muchas veces los políticos usaban a los economistas como un borracho usa una farola, no para iluminarse, sino para sostenerse, ¿no? Y esto yo creo que es el riesgo que también corre la evaluación, que la evaluación sea usada para sostenerse, pero no para iluminarse. Quiere decir, para sostenerse quiere decir, pues, para refrendar decisiones que ya están tomadas ex ante. Desde mi punto de vista, esto lo debemos evitar porque precisamente evaluar tiene unos costes, tiene un coste de oportunidad con los equipos técnicos y tiene un coste directo en estructuras de equipos. Entonces, que solo sirva para refrendar o para fundamentar una decisión, desde mi punto de vista, pues no es la óptica correcta. Si sirve para eso, tendría que ser porque da los argumentos para seguir haciendo esa política pública, porque esa política pública es mejor que no hacerla o mejor que hacer una alternativa. También tenemos que pensar en que otro de los riesgos, desde mi punto de vista de la evaluación, es que tenga un impacto, pero sea el impacto incorrecto.
desde mi punto de vista, cuando se evalúan las políticas públicas, demasiado a menudo se tiene quizá una óptica de fiscalizar la política pública, que creo que es incorrecta, porque ya hay unos órganos fiscalizadores que miran la legalidad y miran pues, el rigor normativo y todas estas cuestiones, pero si evaluamos una política pública y después lo que queda o el impacto mediático que tiene solamente es esto no funciona suficientemente bien, no está llegando a demasiadas personas o es todo un... O sea, creo que tenemos que ser conscientes que muchas veces nos movemos en un ecosistema a nivel mediático donde solo las malas noticias venden, y si de una evaluación solo va a calar la mala noticia de las partes negativas, eso puede tener un efecto de desprestigiar la política pública en su conjunto. Entonces, esto sería otro de los riesgos, que la evaluación tuviese un impacto, pero fuese un impacto solo en transmitir una visión excesivamente crítica y no pues también de reforzar las cosas que se han hecho bien. ¿Y esto por qué también es importante? Porque si no también, si de una evaluación, esto yo creo que también contribuye a esta visión de que la evaluación es un arma asesina. Si tú sabes que te va a venir una evaluación y que esa evaluación se va a hacer con un objetivo, con una visión fiscalizadora, y luego además los medios se van a fijar en la parte negativa, desde el punto de vista del policymaker es, bueno, ¿y yo qué gano? Quiero decir, yo lo que quiero es saber cómo tengo que mejorar las cosas, y la evaluación tendría que ayudarme a esto, pero si lo único que voy a sacar es todo un reguero de malas noticias y además un coste en la implementación, pues, ¿qué es lo que ganamos, ¿no? Entonces, ¿cómo creo yo que tenemos que... bueno, luego os cuento cómo tenemos que avanzar, creo yo que tenemos que avanzar en hacer de la evaluación pues, esta herramienta de transformación. Creo que también el ámbito de la evaluación también tendría que darse cuenta que también pasan muchas otras cosas que no pasan por el ecosistema de la evaluación o que no son resultado de una evaluación, que muchas veces transforman las políticas públicas. Y ahí a lo mejor hay una reflexión de decir, oye, ¿esto por qué está pasando? ¿Qué podemos aprender de estas otras cuestiones? Os pongo un ejemplo también desde mi día a día. Nosotros pues, vemos ámbitos de mejora que muchas veces surgen a menudo sin una evaluación detrás. Y son grandes ámbitos de mejora. Y a veces son cosas obvias que se tienen que diseñar de otra manera. Entonces, quizá podíamos pensar que, bueno, a lo mejor la evaluación de procesos es la parte que sí que roza más con ese ecosistema. Pero os pongo un ejemplo para ser más concreta, para aterrizar esta reflexión. Desde mi punto de vista, uno de los grandes hitos recientes que seguramente ha pasado desapercibido desde los hitos de gran transformación de cómo se hace una política pública fue la puesta en marcha del kit digital con fondos europeos para ayudar con este kit digital a las pymes. Esto fue impulsado por el Ministerio de Economía y a nivel técnico, ¿no? Desde Red.es, pues asumieron este reto. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que venían unos fondos europeos con muchísimos millones que podían tener un impacto enorme en el ámbito empresarial, en las pymes, pero que hicieron el cálculo y para hacer una convocatoria de subvenciones tan masiva iban a necesitar 2.000 funcionarios. Entonces, claro, no había 2.000 funcionarios, no había el presupuesto y se tenía que dar además con un ritmo. Entonces, ¿qué se dedicaron a hacer? Pues desde Red.es todas unas modificaciones de procesos, de automatismos, de robotización, de adopción de tecnología y consiguieron dar cientos de miles de subvenciones a pequeños autónomos en lugar de con 2.000 funcionarios, con 20 funcionarios y un apoyo externo de 150 personas. Entonces, esto es una pequeña revolución o historia de éxito que creo que muchas veces pues, no la reivindicamos suficiente, y es una, seguramente habrá muchas otras. Pero creo que en el ámbito de las políticas públicas muchas veces los propios técnicos funcionarios hacen grandes reformas o grandes avances que pasan desapercibidos. Entonces, ¿cuál es el rol de la evaluación que creo que podía tener aquí un papel mucho más activo? Pues primero en ser los precursores, identificar, oye, mira, hay este
proceso hay este otro país que hizo esta otra comunidad autónoma que hizo esta automatización con este método, con este software. ¿Por qué no lo haces tú aquí? Esto podría ser uno de los ámbitos de la evaluación. Pero además la evaluación también nos podría permitir hacer más transparente y capitalizar estos grandes éxitos. Porque imaginémonos que antes de que Red.es dijese esto, dijésemos, no, mira, pero vamos a diseñar unos indicadores y lo vamos a seguir de esta manera y vamos a evaluar el impacto que esto ha tenido en las pymes haciendo un experimento de tratamiento y control. Entonces, 2 años más tarde no solo tienes este éxito rotundo, sino que lo hemos evaluado y además hemos conseguido esto. O sea, que la evaluación también nos tiene que servir para visibilizar todos estos grandes avances que pueden surgir y que con la transformación tecnológica se van a acelerar las ventanas de oportunidad de hacer saltos cualitativos en cómo se gestiona la administración pública. Y creo que aquí es uno de los trenes donde la evaluación se puede subir para realmente estar al nivel que necesitamos que esté como realmente motor de transformación de las políticas públicas. Y ahora sí, paso a la parte de cómo creo que tiene que cambiar el ecosistema de la evaluación. Pues un poco, primero, yo creo que hay un aspecto de creerse, de empoderarse, ¿no? De decir, la evaluación tiene que salir de este esquema de fiscalizar o de ser un trámite adicional a ser realmente un motor de transformación de las administraciones públicas. Y desde mi punto de vista, bueno, tiene que cambiar en muchas cosas. Por ejemplo, también Joan apuntaba al tema del timing, ¿no? Que muchas veces la evaluación te viene de un proceso pasado cuando realmente el policy maker necesita una decisión para hoy de este problema. Entonces, aquí, desde mi punto de vista, necesitamos flexibilizar de manera dramática el ámbito de la evaluación o hacer una evaluación / consultoría de algún tipo. No estoy diciendo tampoco consultoría en el sentido de metodología, no en el sentido de quién la tiene que hacer. O sea, puede ser totalmente internalizada. Pero tiene que ser también, como apuntaba Joan, problemas concretos, soluciones y muchas veces pues, también interiorizar ese proceso que a veces es clave para transformar. Entonces, creo que tiene que ser muchas veces mucho más pragmático y ahí es donde está el nicho del potencial transformador. Desde mi punto de vista, creo que la evaluación debería adoptar el rigor de la ciencia, pero el método de la consultoría. Para mí este sería como la combinación. Y el rigor de la ciencia también es importante. Quiero decir, si hacemos evaluaciones sin rigor o no sin rigor, pero a veces sin profundizar suficiente en el problema, tampoco conseguimos ese motor de transformación. La reflexión también que apuntaba Joan, que yo también la quería hacer, sobre si se hace desde fuera o desde dentro. Yo, desde mi punto de vista, creo que colaborar con las personas que están en el mando de la política pública es fundamental. Creo que no se puede hacer bien si no se cuenta con esas personas, porque muchas veces tienen los detalles técnicos que te transforman totalmente la recomendación de política pública. A veces hay pequeños detalles que muchas veces en evaluaciones desde fuera pasan totalmente desapercibidos y son claves. Y el rigor, o sea, yo creo que lo que le dará independencia a una evaluación no es necesariamente haberla hecho más mano a mano con los técnicos de dentro o no, sino el rigor, digamos, en la metodología, la reputación de la organización que lidera esa evaluación y también el método, ¿no? Es un poco como en ciencia lo que da rigor a un artículo científico pues es el proceso de peer review, ¿no? De evaluación de pares, es que ya hay en las disciplinas científicas una metodología, ¿no? Por ejemplo, en los ensayos clínicos en medicina, todos unos protocolos de cómo tienes que hacer los ensayos clínicos, pero si tú has hablado con los pacientes o no, pues eso no te rompe la independencia. Entonces yo creo que la independencia tiene que venir más del rigor y de la reputación como organizaciones y no necesariamente tanto, o sea, creo que tenemos que romper esa barrera de hacerla desde dentro, desde fuera, porque hay que entender
que las personas que están dentro son las que tienen esa información. Es verdad que esas personas tienen esa información, ese grado de detalle, pero les falta la visión transversal. Entonces es la combinación de esta parte externa e interna la que yo creo que es el win-win. Y esto está muy alineado, esto de entrar desde dentro, pero con esta perspectiva de evaluación y de estar trabajando mano a mano con las personas que hacen la política pública, está pues bastante en la línea de algunos de los ámbitos que, por ejemplo, Esther Duflo, Premio Nobel de Economía, impulsa en el ámbito de reivindicar que los economistas tenemos que ser como fontaneros, o que algunos economistas tendríamos que hacer más el papel de fontanería o plumbing. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que muchas veces, como desde el ámbito incluso científico, puedes ponerte mano a mano con una persona que está al cargo de una política pública una semana, aprender cómo funciona ese proceso y empezar a cuestionar, oye, ¿y este proceso por qué lo haces así? ¿Y no lo podrías hacer de otra manera? ¿Y esto qué resultados te da? ¿Y esto cómo se podría cambiar de otra manera? ¿O sabes que esto estás desincentivando que las personas hagan esto o incentivando otra cosa? Entonces, esto es un poco en la línea de lo que yo reivindico de hacer una combinación de rigor científico con metodología más centrada pues, o más inspirada en el ámbito de la consultoría. Y bueno, pues ya por acabar, como os apuntaba antes, desde mi trayectoria pues, impulsamos este laboratorio de innovación en el Gobierno de España, en el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Esto fue una iniciativa de José Luis Escrivá, que luego pues, se continuó con el Masaiz y se culminó también en su mandato. Y esto pues, también nos acerca a esta visión de aterrizar la evaluación y hacerla pues, mucho más cercana a la política pública. Aquí lo que se impulsó es 32 experimentos aleatorios. Y los experimentos aleatorios, como tienes esta metodología de hacer tratamiento y control y definir el tratamiento para una política innovadora, pues esto hace que por sistema la parte evaluadora y la parte de política pública, de generar esa política pública, pues trabajan muy estrechamente, ¿no? Entonces tienes esta conexión tan fuerte a este nivel técnico. Desde mi punto de vista, esto fue uno de los grandes avances en evaluación de políticas públicas en España. Nunca antes se habían hecho 32 experimentos de manera coordinada desde una administración pública, diría que en el mundo, aunque sí que han habido administraciones públicas muy implicadas en experimentos aleatorios. El caso del BEINCOM es uno de los casos de éxito. Sé que aquí en el País Vasco también se han hecho evaluaciones experimentales y esto pues nos ayuda también a ver cómo la experimentación puede ser una de estas vías para aterrizar y generar estas sinergias positivas entre los equipos evaluadores y los equipos que lideran la política pública. Una reflexión también importante de este paso por este laboratorio, también relacionada con lo que, o a raíz de lo que decía Joan, sobre qué es un mal resultado. Creo que aquí también hay que hacer una reflexión muy importante, porque esto de los experimentos muchas veces se percibía al principio como decir, bueno, nosotros evaluamos programas y los que no funcionen los cerramos. Pero muchas veces que no haya un resultado, porque además es que no hay un resultado significativo, o sea, puede haber un resultado, pero no tienes la certeza estadística para decir es un resultado o no. Entonces, mucho más importante o antes de cerrar un programa, tienes que pensar por qué no ha funcionado. ¿Es que la evaluación no ha funcionado bien o no hemos medido las cosas importantes? ¿O es que el programa no ha funcionado? Y si no ha funcionado el programa, ¿por qué? A lo mejor los técnicos estaban desmotivados o a lo mejor es que las personas no han ido. Y si no han ido, ¿por qué no han ido? Entonces, muchas veces este proceso que después de un resultado súper riguroso de evaluación, seguimos necesitando este ejercicio de fontanería, de intentar ver por qué no funciona y seguir iterando desde el rigor de decir, oye, pues a lo mejor si la gente estaba desmotivada, voy a ponerles un incentivo adicional y voy a evaluar este incentivo adicional. Porque así es cuando pues, vamos poco a poco perfeccionando la máquina hacia esa política pública que sí que funciona. Lógicamente, si llegas a la conclusión que no funciona y que es un desastre, pues a lo mejor es cuestión de cerrar. Pero antes de cerrar necesitamos hacer ese ejercicio de fontanería para seguir aprendiendo por qué no ha funcionado.
Así que ya por acabar, pues simplemente como resumen, evaluación sí o no, evaluación por supuesto que sí, evaluación es fundamental, pero creo que necesitamos otro estatus de la evaluación, una evaluación que realmente transforme la política pública. No tener evaluación pero que no sirva como herramienta de transformación creo que es peligroso y tiene los días contados, entonces tenemos que evitar ese escenario, y para que realmente sea una herramienta de transformación creo que tenemos que pensar un poco outside the box, tenemos que ampliar las costuras de lo que pensamos que tiene que hacer la evaluación. Si hay que estar con los técnicos, si hay que acercarse, pues hay que acercarse, si hay que hacer las cosas más consultoría, hay que hacer, desde mi punto de vista, hay que ir hacia ahí. Y también pues, saber que a día de hoy lo necesitamos como agua de mayo desde los decisores de políticas públicas, porque tenemos retos muy importantes que no pueden esperar y necesitamos ese rigor y esa visión técnica para ayudarnos a perfeccionar el estado del bienestar que necesitamos. Así que estas son mis reflexiones por el momento. Gracias.